Hola a todos. Como parte de lo que nos quedó por ver de segmentación de imágenes, nosotros mencionamos el tema del procesamiento fractal como uno de los que nos permitía la segmentación de regiones o la segmentación basada en texturas. El aspecto, bueno, obviamente es un poco más rico que eso. Vamos a ver que la aplicabilidad de la teoría fractal en el procesamiento de imágenes es bastante mayor. Básicamente nosotros podríamos decir que uno de los problemas o una de las razones por las cuales la segmentación de texturas que nosotros vimos utilizando Haralick, utilizando la transformada de Gabor o los característicos de Fourier no son del todo satisfactorios es que la cantidad de parámetros que devuelve ese modelo es realmente muy grande. O sea, nosotros podríamos pensar que estamos procesando a nuestra imagen por pequeñas regiones, supongamos de 8×8, y que hacemos una mini transformada de Fourier dentro de cada región y utilizamos como features para hacer algún tipo de agrupamiento o algún tipo de clasificación esos 64 coeficientes. Bueno, parece demasiado a primera vista, parece que es una cantidad de parámetros demasiado grande y que por lo tanto la dispersión de estos parámetros haría que sea realmente difícil y poco robusta la segmentación de texturas. Y bueno, por otro lado, obviamente reducir el tamaño de la ventana deslizante a 6×6 o 4×4 haría que la segmentación sea también demasiado frágil porque estamos teniendo muy poca información. O sea, hay como una especie de relación de compromiso entre la robustez de nuestra segmentación y la cantidad de parámetros que esta tiene. Y bueno, hay toda una serie de problemas que intentamos ver o intentamos resolver a través del uso de fractales. ¿Cuál es el punto de partida de la fractalidad? Bueno, el punto de partida es trabajar con una simetría que hasta ahora, hasta fines del siglo XX, nunca había sido utilizada o había sido explorada, que es la simetría frente a cambios de escala. Sí, nosotros en diferentes aspectos de la geometría o en diferentes aspectos de la matemática utilizamos la simetría como un elemento de análisis, sobre todo la que tiene que ver respecto de la rotación y respecto de la traslación, pero nunca aparece la simetría respecto de la escala. Entonces nos preguntamos primero qué es dimensión. Y en este contexto nos encontramos con que, bueno, hemos aprendido un montón de matemática y hemos hecho una gran cantidad de materias, de análisis, de geometría, de álgebra, y tal vez nunca en esas materias nos dieron una definición demasiado clara de lo que es dimensión. Por otro lado, si nosotros fuésemos a tener que dar una definición en función de lo que nos representamos, de lo que nosotros creemos que es dimensión, veríamos que algunos dirían, y bueno, la dimensión tiene que ver con la cantidad de ejes independientes que tiene el espacio dentro del cual está el objeto. Entonces, si yo lo puedo embeber dentro de un espacio de 3 dimensiones, la dimensión es 3. Bueno, otras personas dirán, esto puede estar relacionado con la cantidad de variables independientes que tiene nuestro sistema de representación. Entonces, si yo lo puedo poner en una matriz lineal independiente de 3 versores, entonces la dimensión es 3. Bueno, nosotros vamos a ver ahora otra posible definición de dimensión que está relacionada con la siguiente figura que tenemos acá. Sí, supongamos que lo que nosotros queremos hacer es medir este objeto. Supongamos que este objeto, que es una línea recta, es en el segmento semiabierto 0,1. Lo queremos medir con este objeto que está acá, que sería una regla que mide 0,5.
Entonces yo veo que voy a necesitar 2 copias de mi regla de 0,5 para cubrir, para medir a mi semiabierto 0,1. ¿Sí? La noción que estamos dando en este caso de medir y de teoría de la medida es la de cubrir, la de que cada punto de este segmento que yo tengo acá quede cubierto o quede tocado con alguna copia de este objeto que tengo acá. Entonces, lo interesante en este caso es, lo que voy a decir es una trivialidad, pero vamos a ver que el resultado final no es tan trivial, es que la cantidad de copias que yo necesito de este objeto para poder cubrir a mi segmento semiabierto 0,1 es inversamente proporcional al tamaño del objeto de medición de la regla. O sea que si la regla mide 1/4, necesito 4 copias, si la regla mide 1/6, necesito 6 copias, etcétera, etcétera. ¿Sí? O sea, representémonos que n es 1 sobre L o 1 sobre epsilon, que es la longitud de nuestro elemento de medida. Bueno, supongamos que ahora pasamos al segundo ejemplo y el problema nos dice, un albañil tiene que azulejar una pared de 1 metro por 1 metro y para eso tiene azulejos de 1 sobre, tiene azulejos de 1 sobre L por 1 sobre L, ¿sí? Supongamos tiene azulejos de 0,25 por 0,25. ¿Cuántos necesita? Luego de pensarlo un rato, nos vamos a dar cuenta que, bueno, que claramente necesita la inversa de la arista del azulejo elevada al cuadrado. O sea que si el azulejo mide 1 medio por 1 medio, necesito 4. Si el azulejo mide 1 tercio por 1 tercio, necesito 9. Si el azulejo mide 1 décimo por 1 décimo, necesito 100. Entonces, ahora hagamos la cuentita mental. N es igual a 1 sobre epsilon al cuadrado. Y pasamos al ejemplo siguiente, que sería un taxiflet, tiene una caja cuadrada de 1 metro por 1 metro por 1 metro, y yo quiero transportar, no sé, cajitas de salsa pomarola que son cuadradas y que tienen L de lado. Entonces, ¿cuántas puedo transportar? Y bueno, la cuentita es exactamente la misma, solamente que al cubo. ¿Sí? Si las cajitas miden medio metro por medio metro, voy a poder llevar 8. Si miden 1 tercio de metro por 1 tercio de metro, voy a poder llevar 27, etc. O sea, ahora nuestra cuantita es 1 sobre L al cubo. Entonces, básicamente vemos que la dimensión es simplemente el exponente al cual tenemos que elevar la inversa de nuestro elemento de medida para poder determinar la cantidad de copias de nuestro elemento de medida que necesitamos para poder cubrir a lo que estamos midiendo. O sea, la dimensión de este objeto es 1 porque el exponente que necesito para hacer este ajuste es 1. La dimensión de este objeto es 2 porque el exponente que me ajusta es 2 y la dimensión de este objeto es 3 porque necesito elevar al cubo. ¿Sí? La dimensión pasaría a ser entonces un exponente. ¿Sí? Seguramente es algo que nunca lo hubiésemos pensado de esa manera, pero como vamos a ver, las implicaciones que tiene este concepto son realmente muy interesantes. Bueno, finalmente tenemos un resultado que es la dimensión conocida vulgarmente como dimensión de Hausdorff, pero en realidad los verdaderos topólogos que la propusieron fueron Minkowski y Bougliand, que básicamente lo que me dice es que la dimensión de un objeto que yo estoy midiendo es el límite al que tiende cuando el tamaño que estoy utilizando para medir tiende a 0 de esta cuentita que tenemos acá, donde el logaritmo de n sub epsilon es la cantidad de copias del elemento de tamaño epsilon que yo necesito para cubrirlo, sobre el logaritmo de 1 sobre el tamaño del objeto. O sea, básicamente lo que hemos hecho es, en esta ecuación que tenemos acá, despejamos d, ¿sí? Aplicamos logaritmo, logaritmo, luego pasamos invirtiendo y llegamos a esta cuentita que está acá. Lo interesante de esta cuentita, lo que es muy interesante de esta cuentita, es que no necesariamente nos converge a un valor de d
entero en determinados objetos. Hay objetos para los cuales esta convergencia nos da un valor que es no entero. Y ya ahí nos rascamos la cabecita y nos preguntamos, bueno, ¿qué puede representar una dimensión no entera? Ahora lo vamos a ir viendo. Bueno, la dimensión de Hausdorff o de Minkowski-Boolean lleva rápidamente a una implementación computacional que se conoce como dimensión box, que se basa en lo siguiente. Supongamos que este es el objeto cuya dimensión fractal queremos conocer y obviamente no tenemos la menor idea de cómo cubrir a este objeto con copias más pequeñas de sí mismo para poder hacer la cuentita que nos dice acá. Entonces, lo que propone este método es decir, bueno, supongamos que lo que hacemos es lo cubrimos con discos y hacemos la regresión de la cantidad de discos que yo necesito en función de la inversa del radio del disco. ¿Sí? Yo reemplazaría en esta ecuación la inversa del radio del disco y la cantidad de discos que necesito y me fijo a qué tiende esto cuando el radio del disco tiende a 0. Bueno, también sería difícil si lo tuviésemos que hacer computacionalmente porque encontrar un algoritmo que nos encuentre el cubrimiento óptimo, o sea que no desperdicie discos, sería realmente muy, muy complicado. Bueno, luego hay un pasaje del disco al cuadrado. Seguramente un cuadrado del lado epsilon tiene un área mucho menor que la del disco radio epsilon. De hecho, tiene un área que es pi veces menor. Pero lo interesante es que en esta ecuación, si yo acá coloco un factor y ese factor es el mismo en todas las mediciones que yo hago, o sea, si yo en vez de medir la cantidad de discos, mido 3 veces por la cantidad de discos, ese factor me aparece repetido y por lo tanto la pendiente de la función que yo tengo es exactamente la misma. O sea, básicamente lo que estoy haciendo es, si ese factor es mayor que 1, estoy levantando los puntos que yo obtengo en esta tendencia a medida que epsilon tiende a 0, y si el factor es menor que 1, lo que estoy haciendo es haciendo que la recta baje, pero la pendiente de la recta sigue siendo exactamente la misma. Por lo tanto, no cambia a lo que va a atender esta función cuando epsilon tiende a 0. ¿Sí? Esto que estoy diciendo es realmente muy importante porque nos muestra hasta qué punto la dimensión fractal es robusta. Bueno, finalmente yo puedo trabajar con una grilla ordenada, o sea, en vez de ver de qué manera ubicar a los cuadraditos para poder tener el cubrimiento óptimo, simplemente lo que hago es dispongo a los cuadraditos según una grilla ordenada y lo que hago es contar la cantidad de cuadraditos que han sido tocados sobre directamente un canvas. O sea, básicamente tenemos acá la imagen original y lo que hacemos es contar la cantidad de cuadraditos que fueron tocados. Esto obviamente va a tener algún tipo de problema de muestreo porque algunas disposiciones pueden tener la característica de que se tocan más cuadraditos que la que tendríamos si yo simplemente traslado un poquitito a la grilla o la roto o algo por el estilo. Entonces, para hacer esto de una manera más cuidadosa, corresponde hacer lo que se llama un muestreo Monte Carlo, y es a la grilla de cuadraditos de radio epsilon posicionarla en varios lugares de canvas con diferentes traslaciones, contar la cantidad de cuadraditos tocados y utilizar la media de esa cantidad como estimador en esa cuenta. Básicamente lo que hacemos es, acá tenemos un ejemplo que es la dimensión fractal de Islandia. Entonces tenemos diferentes grillas de diferente tamaño, estamos contando la cantidad de grillas que han sido tocadas por Islandia y vemos que, bueno, esa cantidad va subiendo a medida que el tamaño de la grilla va bajando y los puntos que estamos teniendo están muy cerca de una línea recta, y básicamente lo que estamos haciendo es ajustando la dimensión de Islandia a lo que esa línea recta va a atender cuando el lado del cuadradito tienda a 0.
como yo me imagino que es una línea recta, puedo suponer que esto va a tener la misma pendiente en diferentes escalas geográficas. Fíjense que en este caso la escala es el logaritmo de epsilon, el logaritmo de del lado del cuadradito de nuestra grilla, mientras que originalmente Minkowski-Boolean o Hausdorff nos hablaba de 1 sobre epsilon. En eso, ¿qué cambiaría? Cambiaría simplemente el hecho de que la recta pasaría a estar con la inversa de la pendiente que tenemos acá, porque, como sabemos, en el espacio logarítmico, dividir o aplicar la inversa es simplemente cambiar el signo. O sea que si nosotros, en vez de tener en este eje la escala en escala logarítmica, tuviésemos la inversa de la escala en escala logarítmica, lo que tendríamos serían los mismos puntos, pero a la inversa. Por eso es que en definitiva la dimensión fractal es, en ese scatterplot que vimos recién, es simplemente la pendiente de esa recta. Es el logaritmo de la cantidad de puntos que yo estoy contando dividido el logaritmo de la escala. ¿Sí? Esa es la forma en la cual nosotros computacionalmente estimamos la dimensión fractal de un objeto. Lo que hacemos es medir al objeto con diferentes escalas, posicionar las mediciones en un scatterplot, ajustar esas mediciones, por ejemplo, por cuadrados mínimos, y finalmente la dimensión fractal termina siendo la pendiente de la recta de cuadrados mínimos que utilizamos para el ajuste. Esto se puede evaluar en dominios relativamente pequeños, o sea, en vez de medir a toda Islandia, lo que hacemos es trabajar dentro de entornos más pequeños. Acá tenemos un objeto fractal que es bien conocido, que se conoce como triángulo de Sierpinski. Ustedes lo pueden googlear, lo pueden buscar en Wikipedia. Es uno de tantos objetos fractales con características conocidas. Básicamente nos damos la siguiente idea. El objeto que tiene esta forma de pirámide o de triángulo se puede pensar como 3 copias de sí mismo, cada una con una escala 1/2. O sea, vemos que la pirámide o el triángulo o la copia reducida de Sierpinski de abajo a la izquierda está utilizando la mitad del ancho y la mitad de la altura. O sea, básicamente el objeto se puede pensar como 3 copias de sí mismo con escala 1/2. Rápidamente yo vengo a esta ecuación y me pregunto cuál es el logaritmo de 3 dividido el logaritmo de 2, porque la inversa de 1/2 es 2, y eso me da 1,56. O sea, la dimensión fractal del triángulo de Sierpinski es 1,56. Más que una recta, pero no llega a ser 2, no llega a ser plano. Le falta todavía para ser un objeto plano. ¿Sí? Es un objeto que está a mitad de camino entre recta y plano. Sí, sobre esto corresponden decir muchas cosas que a veces son medio tediosas, pero digamos, la razón por la cual esta teoría aparece y la razón por la cual el primer objeto fractal de toda la historia de la matemática aparece, que es el conjunto de Cantor, está relacionada con esa cuestión que involucra al infinito contable del infinito no contable. O sea, básicamente los números naturales versus el continuo, versus los puntos en el continuo. Sí, si tuviésemos tiempo y estuviésemos en clase y pudiésemos dedicarle unos minutos, mostraríamos algunas cosas muy interesantes que propuso Cantor para mostrar por qué los dos tipos de infinitos son radicalmente diferentes, y también por qué no hay nada en el medio, o sea, no hay ningún tipo de infinito que esté a mitad de camino entre el continuo y los números naturales, o sea, los números racionales u otras cosas que nosotros podamos tener, siempre que se puedan contar, tienen la misma cardinalidad que los números naturales, mientras que los puntos en un segmento de recta no se pueden contar. Y también veríamos demostraciones o mostraciones acerca de por qué hay tantos puntos en un segmento de recta como en una recta infinita, como en un plano, como en
cualquier objeto en RN. ¿Sí? Parece un poco paradójico, pero es así, y son cosas que, bueno, que se ven con mucha claridad viendo la teoría de Cantor. Pero bueno, el hecho concreto es, nosotros ahora evaluamos a este objeto con una dimensión fractal local y la representamos con un pseudocolor, y vemos que, salvo en algunos casos donde tenemos mediciones atípicas que tienen su justificación, la dimensión fractal local del objeto coincide con el 1,56, que es el valor que nosotros tendríamos que ver. ¿Sí? En algunos casos se ven dimensiones menores porque localmente, por esa cuestión del Monte Carlo que les decía recién, en algunos casos se ve una cantidad menor de puntos que la que se tendría que ver y el objeto parece más lineal, y en otros lugares la cantidad de puntos es un poco mayor y por lo tanto se ve como que es más denso que lo que es en promedio el triángulo de Sierpinski. Bueno, el punto importante es, nosotros podemos hacer estimaciones de la dimensión fractal local de objetos, como por ejemplo un objeto como este, una figura sintética como esta. Básicamente evaluamos cómo es su dimensión fractal local en diferentes lugares, vemos que tenemos un histograma, particionamos ese histograma en función de un determinado umbral, y esa umbralización nos da una segmentación que puede llegar a ser bastante adecuada. O sea, básicamente acá tenemos a la imagen original, y acá tenemos la dimensión fractal local de la imagen original representada en un pseudocolor en nivel de gris, y vemos que es muy fácil directamente poner un umbral y eso nos generaría una binarización de la imagen bastante buena. O sea, básicamente lo que estamos diciendo es, ahora estamos representando a toda la textura, la estamos representando solamente con un único escalar, que es la dimensión fractal, con un solo escalar. En contraposición con lo que nos pasaba con Haralick, con Gabor o con Fourier, donde teníamos una cantidad muy grande de parámetros y luego, para poder darnos cuenta cuando algo pertenecía a lo mismo, teníamos que utilizar algún método de clustering o algún tipo de agrupamiento o algo por el estilo. Acá directamente un único valor nos da lo que necesitamos, y umbralizar respecto de ese valor nos permite resolver el problema. Bueno, no siempre esto nos sirve, entonces hay otras posibles dimensiones fractales. Hay una buena cantidad de definiciones de dimensión fractal. Acá la estamos llamando monofractal, después va a quedar claro el por qué. Digamos, la medición monofractal que hicimos recién es una medición al estilo topológico, o sea, básicamente estamos pensando que nuestra imagen es un conjunto de puntos, es un conjunto de píxeles, y lo que estamos haciendo para medir es cubrir, o sea, nuestro conjunto está incluyendo a otro conjunto y por lo tanto está cubriendo otro conjunto. Estamos utilizando ese tipo de aritmética. Eso, bueno, claramente para señales, por ejemplo, no nos sirve, porque yo no puedo pensar que una señal es un conjunto, o al menos no existe una caracterización topológica de señales que sea adecuada para conjuntos. Y bueno, lo propio ocurre con imágenes. Hay veces que las imágenes tienen esta autosimilitud que estamos viendo acá, que es que yo tomo una imagen, le hago un upsampling por 2 y luego veo un rectangulito dentro de esa imagen, el tamaño del rectángulo original, y digo, uy, qué parecido que es el rectángulo original. ¿Sí? Esa es la famosa simetría a escala, que en este caso nos está hablando de una autosimilitud. El objeto es similar a sí mismo, no es idéntico a sí mismo, no es como el Sierpinski, que lo mire con la escala que lo mire, siempre va a haber triangulitos adentro de triangulitos, pero sí tiene cierta similitud, se parece bastante en algunos aspectos a lo que era la imagen original cuando se le cambió la escala. Bueno, la forma de poder representar esto está relacionada con este análisis que vamos a hacer acá. El análisis es, yo me paro en este punto de la señal y determino un entorno de la variable independiente. Supongamos que nuestra variable independiente sea el tiempo.
Entonces, determino un intervalo de tiempo alrededor de la medición original y me fijo cuál fue el rango que tuvo la señal dentro de ese intervalo. Luego considero un intervalo mayor y veo cómo ha sido el rango dentro de ese intervalo. Obviamente, a intervalos mayores, rangos mayores, o a lo sumo iguales, pero nunca menores. O sea, el rango va a ser una función monótona no decreciente del tamaño del intervalo. En este caso es como nos pasaba, voy bastante para atrás, como nos pasaba en este caso, la cantidad de reglas o la cantidad de azulejos o la cantidad de cajitas es una cantidad monótona no decreciente de la inversa del tamaño de lo que estoy utilizando para medir. Bueno, entonces vamos a tener una dimensión que se conoce como dimensión de autocorrelación, que tiene una forma muy parecida a la que vimos recién. La dimensión de autocorrelación es el límite cuando el intervalo de tiempo tiende a cero del rango de variación de nuestra variable respecto del intervalo de variación. ¿Sí? Este exponente también lo podemos computar localmente alrededor de un punto y podríamos también tener un análisis monofractal local y ver cómo es la autocorrelación en diferentes lugares. Bueno, esto tiene muchas relaciones, o sea, es muy interesante ver cómo la dimensión de autocorrelación está relacionada con la derivabilidad de la función o el caos o la aleatoriedad. O sea, básicamente una cosa muy interesante es si h es igual a 0, eso quiere decir que la variancia o el rango no dependen directamente del intervalo, o sea como sea el intervalo, en el próximo punto la señal se puede ir totalmente para arriba o totalmente para abajo, y eso es lo que caracteriza a una señal puramente aleatoria, como por ejemplo el ruido blanco. Mientras que si h va a 1, eso quiere decir que hay una relación lineal entre el intervalo y la variación de la señal o el rango de la señal, y eso quiere decir que nuestra señal es perfectamente aproximable por nuestro primer coeficiente de la serie de Taylor. O sea, básicamente la señal es rectificable, es aproximable por el primer coeficiente de la serie de Taylor. ¿Sí? Entonces, h igual a 1 nos está hablando de señal totalmente predecible. H igual a 0 nos está hablando de señal totalmente impredecible, y valores de h intermedios nos van a dar valores que tienen un grado de predecibilidad intermedia. Es interesante que yo puedo tener una señal que tenga un determinado valor de h y luego le encuentro la dimensión box. No lo vamos a hacer acá porque es medio tediosa la demostración, pero básicamente tratándose de señales, a esta señal que yo tengo acá, si le aplico la dimensión box, supongamos que esta señal tiene una dimensión de autocorrelación h igual a 0,5, su dimensión box va a ser igual a 1,5. ¿Sí? El genérico es D, la dimensión D es 2 menos h. O sea, cuando h es igual a 1 y estamos hablando de algo que es prácticamente rectificable, que es rectilíneo, su dimensión fractal es igual a 1. Cuando h es igual a 0 y por lo tanto es un ruido blanco y la señal me cubre densamente el gráfico, ahí lo que tenemos es dimensión fractal 2. El objeto o la señal es prácticamente indistinguible de un plano porque en cualquier punto donde yo la vaya a buscar, en la probabilidad de que la señal pase por ahí es exactamente igual a 1. O sea, básicamente lo que tenemos es una especie de plano, por llamarlo de alguna manera, generado por una variancia muy grande de nuestra señal. Bueno, en el caso de imágenes, la dimensión fractal es 3 menos h. Entonces yo puedo tener, como tenemos acá, una imagen sintética que tiene diferentes lugares con diferentes dimensiones fractales. Fíjense
el lugar donde tengo dimensión fractal 2.2 o 2.1, lo parejo que es, lo, digamos, predecible que es la textura. Cuando tengo dimensión fractal 2.8 o 2.9, la textura es mucho más variante, varía mucho. ¿Sí? Estas, si ustedes recuerdan, son las texturas que nosotros utilizamos para generar nubes cuando mostramos el ejemplito del automata celular que nos permitía hacer la reconstrucción de imágenes que habían sido tapadas por nubes. Bueno, luego haciendo un regresor de variancia versus intervalo, podemos encontrar cómo son las dimensiones fractales locales en esta imagen y ver que, bueno, se parece bastante a lo que predice la teoría. O sea, esta zona que es totalmente roja tiene dimensión fractal 2.9, esta que es casi toda verde tiene dimensión fractal 2.1, toda la que está en el exterior, que tiene dimensión fractal 2.5, se ve amarilla o amarilla un poco anaranjada. O sea que básicamente podemos tener otro tipo de análisis de la textura utilizando la dimensión fractal de autocorrelación. Podríamos tener dos parámetros entonces para nuestro análisis de textura, que sería la dimensión box y la dimensión de autocorrelación. Bueno, dejamos por acá esta parte y en la próxima grabación vamos a hablar de la teoría que generaliza todo esto, que es la teoría multifractal. Nos vemos en un rato.